de radical libre, pero que está sujeta a una formación estructural que le permite ser más estable. Entonces, el radical hidroxilo es un radical libre. Entonces, estas son especies reactivas de oxígeno que pueden dañar a las estructuras. Las especies reactivas de oxígeno, entonces, son generadas una tras otra. Y vamos a ver aquí que el oxígeno forma radical superóxido, que es la primera de las estructuras, al ganar un electrón de más. Cuando gana otro electrón y otro protón, se forma peróxido de hidrógeno. Y aquí hay algo importante que deben saber, y es que cuando hay un exceso de hierro, la reacción de Fenton se presenta como un catalizador para formar otros radicales. Por ejemplo, de allí que el superóxido y el peróxido de hidrógeno forman radical hidroxilo cuando hay un exceso de hierro libre. Cuando hay un exceso de hierro libre, por ejemplo, en una desnutrición, ¿no es cierto? Cuando no hay proteínas que pueden transportar el hierro. El hierro, como cualquier metal, deberá ser transportado por proteínas. Entonces, el organismo tiene que tener la capacidad de tener las proteínas digamos, que transportan, como la transferrina, por ejemplo. La reacción de Haber-Weiss es propiamente lo mismo, pero Haber-Weiss vamos a entenderla como el hierro que proviene de hemoproteínas que han cumplido su función o que están en exceso en el torrente circulatorio, pero por procesos de degradación de hemoproteínas. Por ejemplo, supóngase que sufre un accidente un bus lleno de pasajeros. Entonces, cuando llegan al hospital, los pasajeros tienen moretones, ¿no es cierto?, que son característicos de lesión muscular. Es el hierro que está allí, es de la mioglobina que ha salido hacia la sangre. Esa mioglobina tiene que pasar por procesos de degradación. Esa va a producir entonces un estrés oxidativo en sus pacientes que va a causar la formación de radical hidroxilo a partir de los elementos previos, ¿ya? Resulta que el radical hidroxilo es mucho más potente que los anteriores, es decir, es el causante de muchas patologías que ya están reconocidas, como por ejemplo el Alzheimer, ¿ya? El Alzheimer se ha atribuido a la presencia de radical hidroxilo. Y bien, teniendo cualquiera de estos, van a producir lesiones tanto en los carbohidratos, en las proteínas, en el ADN, en los lípidos de membrana, y son solo los antioxidantes los cuales son capaces de detener este proceso. La generación de radicales libres de oxígeno o especies reactivas de oxígeno, que también se puede llamar así, especies reactivas de oxígeno o ROS, también son acompañadas por las especies reactivas de nitrógeno en su formación. El óxido nítrico, que es un componente normal en las células, que es sintetizado por enzimas propias de nuestro organismo, son también radicales libres de nitrógeno y pueden a la presencia de por ejemplo, generar peroxinitrito. La formación de peroxinitrito entonces genera un radical libre muy potente a la altura de hidroxilo y va a causar mucho daño a través de procesos de nitrosilación de proteínas, ¿ya? También el oxígeno, por la radiación UV, puede cambiar a la forma de oxígeno singlet. Ya han hablado de esto bastante, pero vamos a entenderlo un poquito mejor cuando veamos la estructura. Entonces, la lesión de diversas proteínas también se puede dar por la formación de estos. Entonces, veamos la estructura electrónica del oxígeno y las diferentes especies de oxígeno. Este es el oxígeno inerte del cual hablamos. Entonces, veamos nada más de simple los electrones que están en la última órbita, ¿ya? Esta última órbita. Aquí tenemos dos electrones que están en la órbita 2p. ¿Ya? Son electrones que van en una sola dirección. ¿Se dan cuenta? Los dos en una sola dirección. Eso se llama spin, ¿ya? El spin es la dirección hacia donde van dirigidos los electrones. Entonces los dos electrones están dirigiéndose los dos así, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero resulta que por la radiación UV, el oxígeno singlet puede hacer que cambie de dirección
y se genera entonces uno en una dirección y el otro en otra, ¿ya? Entonces eso ya es malo, eso es crear caos. ¿Por qué? Porque es como tener dos engranajes, los dos iban hacia el mismo lado, entonces no se chocaban uno con el otro, pero si está uno para un lado y otro para el otro, como que encajan, ¿no? Y se sujetan. Entonces allí va a haber una lesión de la función del oxígeno, se va a reactivar, lo cual puede ser la característica que esté en un solo lado o separados igual, están en diferente disposición, ¿ya? El spin en diferente orientación. Fíjense en estos tres casos son spin en diferentes direcciones, ¿ya? El radical superóxido, cuando da un electrón, fíjense aquí, ganó un electrón, pero no fue en la misma dirección que fueron tres en la misma dirección, sino en dirección del spin contrario, y haría el efecto de los radicales superóxidos. Y el ion peróxido, que está completo, pero en posición de los spines que van en direcciones opuestas, lo cual hace característica de una reacción, una reactividad del oxígeno. Entonces, en general, las fuentes de radicales libres son cadena respiratoria y mitocondrial, enzimas específicas que en su metabolismo endógeno se llaman oxidasas, generan o necesitan radicales libres para funcionar, o generan o necesitan. También las células como los macrófagos, ¿okay? Y el metabolismo de xenobióticos, que en su proceso de ser monooxígenas divide el oxígeno y de pronto se genera allí un radical, sobre todo en estrés celular, ¿no? ¿Qué es un estrés celular? ¿A qué me refiero con estrés celular? Un cambio en el entorno de la célula, ya puede ser cambio de pH, por ejemplo, o cambio de las concentraciones de los sustratos, aparición de sustratos que antes no tenían, situaciones que sorprenden a la célula y son diferentes a las que normalmente existen, ¿ya? Entonces, un estrés celular se puede dar por muchas razones, ¿ya? En una enfermedad, ustedes saben perfectamente, la causa de una enfermedad es molecular. Por lo tanto, deberán aparecer la síntesis de algunas moléculas, la desaparición de algunas otras, la aparición de algunos metabolitos por ese cambio de metabolismo, y eso es estrés celular, ¿ya? Todo ese estrés celular se sigue estudiando en las células, sobre todo para ver marcadores moleculares, como por ejemplo para ver cáncer, ¿no es cierto? Entonces, tiene mucha relación con la presencia de esto, el hecho de que en el metabolismo nosotros tengamos una serie de estrés que cause la respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Y también el hecho que nosotros estemos en contacto con elementos que vienen de fuera, sin que sea metabolismo endógeno, cambien el entorno celular, como por ejemplo los xenobióticos, como el cigarrillo, la atmosférica, radiaciones ionizantes, que también son xenobióticos, ¿no es cierto? Vienen de fuera y son xenobióticos, ¿okay? Entonces, esto va a promover sistemas oxidativos y nosotros vamos a generar sistemas antioxidantes que van a estar en respuesta a ello, ¿ya? Normalmente decimos, existe vitamina E y tales productos son antioxidantes. Por ejemplo, Sacha Inchi, ¿no es cierto? El aceite Sacha Inchi tiene antioxidantes. Muchos. No te lo acabes porque también tengo gripe. Pero uno se pregunta, ¿por qué tiene? No puedo dibujar, una mano está grabando. No puedo grabar. O si no, grábalo tú. Ponlo en un lado donde se enfoque la ¿Lo están haciendo por propia iniciativa o están promovidos por un estrés oxidativo? Es decir, una célula, esto teóricamente lo entendemos, no puede sintetizar algo si no lo necesita. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la cebolla, por ejemplo, y hablamos de los antioxidantes de la cebolla, resveratrol y esto, y una serie de nombres químicos, etcétera, etcétera, debemos entender que es una variedad de agentes antioxidantes que existen
porque existen también agentes oxidantes. O sea, si nosotros tuviéramos agentes oxidantes en cebolla, vamos a encontrarlos en la piel. ¿Okay? Por eso es que existe síntesis de antioxidantes. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que cuando hablamos del estrés oxidativo, estamos hablando de un efecto que se genera de forma natural o de forma exponencial por el medio que nos rodea. Es decir, la respuesta que nosotros tenemos ante el estrés celular que se presenta. ¿Okay? Y de acuerdo a esto, podríamos pensar que no hay mejor tratamiento que el tratamiento farmacológico, porque este es específico. Digamos, yo voy a dar un antioxidante, vitamina E, lo voy a dar como tratamiento, pero es una vitamina E pura, ¿sí? Pero si yo voy a tomar unas plantas que son medicina alternativa, ellos van a tener ambas cosas, ¿sí? Antioxidantes y sistemas oxidantes también. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque estos agentes pueden promover algunos efectos dentro de la célula que pueden ser contradictorios. Es decir, podemos ir atacando, por ejemplo, el cáncer cervical, pero promoviendo el cáncer de mama, por decir, ¿ya? Entonces, la acción molecular que tenemos nosotros vista es en base a un proceso que es un poco inespecífico cuando tratamos con los alimentos, ¿ya? Entonces, la idea es que tenemos que tener una alimentación saludable, lo que significa comer de todo, pero nada en exceso. Nada en exceso. Es decir, no podemos decir esto solamente todos los días lo mismo, porque vamos a promover una respuesta que no es la correcta, ¿ya? Nosotros normalmente sintetizamos antioxidantes, es lo normal. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tenemos que sujetar una cantidad de antioxidantes que casi siempre es la misma. Entonces, para evitar que la lesión de los lípidos de membrana, de la ADN de proteínas, nosotros generamos antioxidantes naturales. Y mantenemos un equilibrio, y ese equilibrio va a generar las funciones que tenemos que generar en las células del organismo. El estrés oxidativo, entonces, ¿qué es? Es un desequilibrio provocado por un exceso de sistemas oxidativos y una disminución de la capacidad de la respuesta antioxidante. Es una respuesta antioxidante, una respuesta disminuida de la capacidad de reducción a través de, por ejemplo, la NADPH, que hace reducción y por lo tanto hace efecto antioxidante a través de procesos reductivos, o agentes de protección que son atrapadores o scavengers, que son una especie de basureros, ¿no es cierto? Atrapadores. Atrapan los elementos y no los sueltan y los eliminan así, de tal manera que no producen lesión, ¿ya? Entonces nosotros tenemos diferentes mecanismos que son antioxidantes. Esos mecanismos nos van a permitir tener un equilibrio. Los sistemas celulares que utilizan ROS en las funciones específicas son, por ejemplo, factores de transcripción. Factores de transcripción, lo que significa que el ADN, para generar proteínas, necesita que haya proteínas que vayan hacia el ADN y abran la cadena y copien en RNA mensajero para que se conviertan en proteínas. Esas proteínas se llaman factores de transcripción. Y esas, para unirse, por ejemplo, aquí tenemos el ADN en rojo y amarillo, y lo que vemos en lila es la proteína, ¿ya? La proteína se acerca y es un factor de transcripción. Para que se unan aminoácidos a la estructura del ADN, que son dos estructuras diferentes, alguien los tiene que presentar. Y ese que tiene que presentar son radicales libres de oxígeno. ¿Listo? Para poderse unir necesitamos que haya radicales libres de oxígeno. ¿Para qué? Para que haya reacciones, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los radicales libres de oxígeno? Hacen reactiva la respuesta. ¿Okay? Entonces, esto es natural. Nosotros necesitamos, sí o sí, para la síntesis de proteínas, que haya radicales libres de oxígeno. Los priones son unas estructuras de proteínas que tienen una estructura funcional, pero lamentablemente a la presencia de radicales libres se desestabiliza y la cadena alfa que tiene se convierte en cadena beta. ¿Okay? Y eso hace una gran diferencia. Esto es importante porque actualmente tenemos algunos casos en Arequipa que han
se han encontrado con presencia de priones, y esto es contagioso a pesar de que no son bacterias, son proteínas que se pueden llegar por contaminación, ¿ya? Entonces, los priones, para generar esas formas inestables iniciales, de las cuales se pueden presentar después en crecimiento exponencial, utilizan radicales libres de oxígeno. Las reacciones de biotransformación que nosotros hemos visto generan radicales libres de oxígeno, es decir, cuando nosotros utilizamos demasiada dosis de un medicamento, vamos a producir demasiado estrés oxidativo y va a poder producir lesiones, sobre todo a nivel del hígado, donde se produce la mayor parte de las reacciones de biotransformación. La cadena respiratoria produce por sí misma radicales libres de oxígeno, pero puede ser que dañe su misma estructura. Y esto se ve, por ejemplo, en el envejecimiento celular, ¿no es cierto? La senescencia propia de un envejecimiento de la persona con el envejecimiento celular inicia en la mitocondria. Y esta respuesta la podemos ver aquí en el ADN, lo que es un barrido, que no es una manchita en una electroforesis, sino es un barrido, lo que significa que el ADN se ha lesionado, se ha hidrolizado, se ha quebrado, ya no sirve entonces para la mitocondria. Entonces, puede ser que estemos trabajando con un DNA mitocondrial y lo veamos así, estamos lesionando por rompemos radicales libres este ADN y por lo tanto esas proteínas, que son 13 nada más proteínas, o las estructuras de RNA de transferencia que son propias de los genes de RNA mitocondrial ya no funcionan. Sobre todo se da con oxidación en la guanina, la posición de la 8-guanina, ¿ya? La guanina, la posición 8, es un blanco muy particular para procesos de estrés oxidativo del ADN en general. Un proceso que para mí es importantísimo que ustedes lo sepan y no lo olviden jamás, porque lo van a llevar por siempre los médicos, es isquemia y reperfusión. Vamos a analizar un poquito. Un isquemia, un infarto, una falta de oxígeno, lleva a que el calcio del extracelular ingrese, ¿ya? Entonces se produce ingreso del calcio extracelular. Esto va a activar entonces una serie de proteínas que son proteasas, lipasas, es decir, proteínas que van a degradar, ¿ya? Entonces el calcio que ingresa va a activar una serie de proteasas. Esa sobrecarga de calcio entonces ha tenido una respuesta en la ruptura de muchas proteínas o muchos lípidos. Aparte hay una disminución del ATP, ¿cierto? Porque no hay oxígeno, entonces tenemos que no hay ATP. Pero en este proceso hay una proteína que ustedes la han estudiado con dos nombres, es la satinooxidoreductasa, que tiene dos formas, deshidrogenasa y oxidasa, ¿ya? Deshidrogenasa y oxidasa. En oxidaciones biológicas ya lo vimos un poquito. Vimos que la satinooxidasa, que es la que produce radicales libres, pero que se encuentra en pequeña cantidad comparada a satinodeshidrogenasa, que es la natural y que produce NADH. Esta enzima se encuentra en el citosol de la célula, esto está en el citosol. Resulta que en este proceso de las proteasas hay una partecita que se corta de esa deshidrogenasa, entonces una hidrólisis que convierte en satinooxidasa, ¿ya? Eso es un mecanismo irreversible. Es decir, si yo le corto un pedacito, ya ni modo como le pongo ese pedacito, ¿no es cierto? Entonces es irreversible. Pero también existen mecanismos reversibles, ¿ya? Existen también estos mecanismos reversibles. ¿De qué depende de que sea irreversible o reversible? Del tiempo de la isquemia. Del tiempo de la isquemia. Si el tiempo es muy largo, entonces es irreversible, ¿ya? Pero si el tiempo es corto, es reversible, ¿ya? Bien, la cuestión es que el hecho de que haya satinooxidasa hace que exista en el proceso de reperfusión, que significa que ya empieza a entrar en la sangre, a ese tejido isquémico, empieza a entrar en la sangre, porque si no entra en la sangre igual va a morir, ¿no es cierto? Por anoxia total, ¿verdad? Entonces, la idea es que esta persona va a vivir después de su infarto, ¿ya? Después de esa isquemia, que puede ser en cualquier otro tejido, por ejemplo,
Bueno, vamos a ver. Entonces, la repercusión en el ingreso de sangre. Cuando ingresa sangre, ingresa como oxígeno, ¿de acuerdo? Ingresa oxígeno, pero ya no encuentra la enzima que era natural, la satino deshidrogenasa, se encuentra la satino oxidasa, una enzima que está especializada en la formación de radicales libres de oxígeno. Y en la gota, por ejemplo, se habla de la satino oxidasa solamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es cuando el ácido úrico precipita, es como si fuera una isquemia, ¿cierto? Como una isquemia. Entonces ahí se activa la satino oxidasa y es la que forma radicales libres de oxígeno, ¿ya? Por eso es que se habla de ello. Bueno, la idea es que cuando entra el oxígeno, entonces la satino oxidasa forma radicales libres de oxígeno en grandes cantidades. Y eso es lo que va a producir la muerte de las células en el proceso de reperfusión. Es decir, dentro de esos dos, la isquemia no es la que produce los radicales libres, es la que ausenta el oxígeno, pero prepara el medio con una depresión de ATP y un proceso de... si el ATP disminuye, hay ADP o AMP o adeninas, ¿no es cierto? Y GTP, GDP, GMP y guanina. Entonces hay procesos de degradación de bases nitrogenadas públicas que hacen que esta satino oxidasa tenga el sustrato conveniente para producir ácido úrico, pero en ese proceso generará radicales libres de oxígeno en grandes cantidades que produciría la hora. ¿En qué proceso se da isquemia y reperfusión en la medicina? En todos. Desde que ustedes nacieron. El parto, hay un proceso muy cercano a la muerte de la madre, cuando nace el bebé, de hipoxia, falta de oxígeno, ¿cierto? En cualquier cirugía donde hay que cortar y que cerrar algunos canales de sangre, en un proceso de trasplante de órganos también, ¿cierto? Digamos, cuando le muerde una serpiente es un torniquete, ¿cierto? Isquemia y reperfusión, y así podríamos citar una enorme cantidad de procesos médicos, donde se análisis de procesos. Lo que quiero decirles adicionalmente es que nos cuenta el doctor jefe de posgrado, José Pastor, que él hace trasplante de órganos de riñón, que para el trasplante de órganos ellos utilizan alopurinol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así están evitando los radicales libres de oxígeno producidos por isquemia y reperfusión en proceso para evitar el rechazo del órgano, ¿sí? Porque detrás de esto hay procesos inmunitarios que se generan, la muerte celular, ¿cierto? ¿Ok? ¿Listo? Entonces estoy utilizando alopurinol, lo cual es muy, muy pertinente. Entonces, isquemia y reperfusión es un proceso en donde las proteasas van a activar la forma de satino oxidasa para la formación de radicales libres de oxígeno, y ustedes lo van a ver todos los días cuando vayan a los hospitales y vean los pacientes con escaras, ¿no es cierto? Los pacientes con escaras cuyas células están muriendo por procesos de isquemia y reperfusión porque dejan mucho tiempo sin oxígeno al tejido por estar echados en cama, ¿no es cierto?, sin que haya movimiento. Los pacientes hay que hacerlos girar continuamente para evitar la isquemia y después reperfusión, porque después empiezan los procesos de escara, que son los radicales libres de oxígeno que van a generar dentro del proceso, porque existe esta característica de libertad de radicales libres de oxígeno en vez de esta otra que producía normalmente el ADN. Lo interesante también de esto es que esta enzima tiene una función de generar óxido nítrico. Es una enzima muy, muy compleja, una enzima de la familia flavonoides, y también es interesante saber que solo existe de mamíferos hacia arriba, es decir, nuestra satino oxidasa no existe desde hacia abajo, en otras especies. ¿Por qué existen nuestras células y no existen en otras especies? Es un estado evolutivo, ¿ya? Efectos biológicos de ROS, alteraciones fisiológicas, daño. Aquí tenemos una fotografía fluorescente de fosfolípido como está dañado por estrés oxidativo, marcadores citogenéticos moleculares detectables, por ejemplo, en neuronas, alteración de macromoléculas, mediadores
de vías de estado prooxidante y de estrés oxidativo y en la transducción de señales, la proliferación celular, la diferenciación, la apoptosis. Es decir, nosotros utilizamos todo esto en procesos distintos, desde alteraciones enzimáticas, desde encontrar, por ejemplo, marcadores citogenéticos en el ACM, en el cerebro, les hacen la biopsia, un corte, y encuentran allí los filamentos que están mostrando muerte celular, ¿ya? Y si nosotros tomamos eso, un pedacito del cerebro de un paciente con ACM, vamos a tener nosotros allí el elemento que va a poder producir la muerte en otras células. Si nosotros sembramos en otras células, vamos a seguir produciendo el efecto, ¿ya? Patologías asociadas al estrés oxidativo, todas. Creo que ya hicimos esa tarea, ¿no es cierto? Sí, hicimos esa tarea. Y todos encontraron alguna razón, todos. Todas las patologías están asociadas al estrés oxidativo. Aquí mostramos la primera, la que nos llamó la atención, y esto fue el tiempo de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en donde un pacientito que tenía nacimiento prematuro, pues como todos los que nacían en la guerra con nacimientos prematuros, eran puestos en ambientes para poder respirar, incubadores. Pero como en ese tiempo no se podía calcular los niveles de oxígeno, les ponían ambientes hiperbáricos de oxígeno, es decir, más oxígeno del que necesitaban para que ellos pudieran tener una sobrevivencia. Este exceso de oxígeno causó en la retina, lo que se mira acá, que es un corte histológico de la retina, que mira como que un paraguas arrugado, ¿no es cierto? Y esto de retina replegada en forma de paraguas se llama la lección de la fibroplasia retrolenta, porque fue una lección aprendida con mucho dolor, porque estos niños sí sobrevivieron, pero ciegos, ¿ya? Perdieron la visión por este exceso de radicales libres de oxígeno al haber un ambiente hiperbárico de oxígeno que ellos no podían manejar por su inmadurez. Aquí vemos también lesiones cutáneas que pueden ser que nosotros miremos hacia afuera como que maduras, pero también son internas, sistémicas, ¿ya? A nivel del hígado y demás. Aquí vemos la encefalopatía hipóxica neonatal. Vemos también la producida por xenobióticos, ¿no es cierto?, por el cigarrillo, por procesos inflamatorios que causan destrucción de los pulmones, el enfisema obstructivo crónico, y hemocromatosis, que es el exceso de hierro sin que haya proteínas de transporte. Y así otros, el vitíligo, las naranjas diabéticos, el pterigio y el proceso de envejecimiento, el Alzheimer. Aquí tenemos una muestra, por ejemplo, de una célula que funciona muy bien y una célula, el reflejo, ¿no es cierto?, del estudio por resonancia de unas neuronas que no están respondiendo en caso de Alzheimer. Aquí tenemos el caso del mismo paciente, ¿sí?, pero que ha sido tratado con melatonina. La melatonina es una hormona que también es un atrapador de radicales libres, un agente antioxidante del sistema nervioso, y que ha devuelto la capacidad, bueno, no total, pero la capacidad al paciente con Alzheimer. Entonces, la melatonina debería ser, para nosotros un antioxidante para estos procesos, porque va a llegar al cerebro y va a tener la acción ahí. No todos los antioxidantes llegan al cerebro, ¿ya? Entonces, este sí llega al cerebro y puedes prevenir un poco de la acción. Y este es el control negativo, ¿no es cierto? Te da otro elemento o aminoácido diferente a la melatonina que no causa el efecto. Ese es el Lois Alzheimer, son sus escritos de toda la sintomatología, y estos son los marcadores citogenéticos de la placa senil y los entramados neurofibrinares que se encuentran en las biopsias de cerebro y que son producto de los radicales libres de oxígeno. Este es un esquema muy antiguo, pero para mostrarles que ya cuando no se sabía mucho del Alzheimer, se conocía que había un estrés oxidativo, que la muerte celular
de estas neuronas se daba por ese proceso. Y que si sacamos de un ratoncito con Alzheimer, un poquito del cerebro, y lo metíamos dentro de un ratoncito sano, le producíamos enfermedad de Alzheimer. Es decir, se puede generar, igual que los priones. El estrés oxidativo y la enfermedad de Parkinson, aquí hay un resumen de una revista donde dice que hay incremento de la peroxidación lipídica de la sustancia negra, incremento de malondianidro, que es un producto de eliminación que nos dice que hay estrés oxidativo, y la reducción de receptores dopaminérgicos, así como neuronas, y la formación también de peróxido de radical hidroxilo, como una reducción adicional también de uno de los antioxidantes. Recordemos que los antioxidantes se ayudan mutuamente, entonces no es solo un antioxidante para cada enfermedad, no, son todos contra todos, ¿ya? Todos contra todos. Y las fuentes de radicales libres de oxígeno ya lo hemos visto, de radiación ionizante, metales libres, sin proteínas, óxido nítrico, que en sí mismo es un radical libre, pero puede reaccionar con el superóxido por formar peróxido nítrico, que tiene la misma actividad que el hidroxilo, los macrófagos, enzimas como NADH oxidasa, que producen radicales libres, leucocitos polimorfonucleares, cadena respiratoria, los xenobióticos. Los xenobióticos, entre ellos dietas hipercalóricas, dietas insuficientes en antioxidantes, procesos inflamatorios y traumatismos, fenómenos de isquemia y reperfusión, ejercicio extenuante, entre otros. Y ahí podríamos ver una reacción de NADPH con NADPH oxidasa, y ahí está formándose el radical superóxido. En esta reacción es una reacción normal, la formación del radical superóxido. ¿Okay? Agentes de protección contra el estrés oxidativo, entonces serían los antioxidantes. Pero ahí tenemos muchos, ¿ya? Entonces, este es un esquema general donde dice, bueno, trataremos los antioxidantes de evitar el daño a través del proceso de la compartición de electrones, pero los antioxidantes tienen más de esas funciones, ¿ya? Los antioxidantes son moléculas naturales o también sintéticas, capaces de prevenir o retrasar la oxidación de moléculas. En el proceso se da transferencia de electrones de una sustancia reducida a un agente oxidante, y puede que en ese proceso se pudiera generar también una cadena de reacciones y radicales libres. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las defensas antioxidantes son enzimáticas y no enzimáticas, ¿ya? Las enzimáticas son las que producen, ruptura de los radicales libres dirigidas hacia blancos específicos, como la superóxido dismutasa, las catalasas, la glutatión peroxidasa y la glutatión glutasa, ¿no es cierto? Y que ya son conocidísimas por ustedes. Y dentro de los no enzimáticos están los llamados scavenger, que ahí estaría la vitamina E, por ejemplo, que sería un recogedor, un secuestrador, un sistema basurero. Los quelates de iones, si atrapamos el hierro, el cobre, por ejemplo, evitamos ese daño. Y los aceptores de electrones, que por ejemplo podríamos tener al glutatio y así. Por ejemplo, el glutatio sería dentro de los no enzimáticos las moléculas, ¿no es cierto? El glutatio, la vitamina A, la E, la C. Y todos estos actúan a nivel de la membrana, ¿ya? El retinol, la coenzima Q reducida, que también es una vitamina, la vitamina de la vida, los carotenoides, los polifenoles, los flavonoides, la taurina, hipotaurina y monosacáridos como la glucosa. Incluso aquí podemos sumar el ácido úrico. Entonces, algunos de ellos previenen el daño, como los secuestradores de metales para el cobre, por ejemplo, la celuloplasmina, o la transferrina, la lactoferrina o la alúmina. Entonces, estos serían sistemas de prevención. Es decir, si un niño o un paciente de ustedes está con buen nivel de proteína, seguramente vamos a tener sistemas de prevención para un daño por metales. Y algunos que descomponen los hidroperóxidos, que ustedes ya saben, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión citraceasa, algunos que secuestran los radicales libres, como dije, la vitamina E, pero también están los peróxidos mutasa, los carotenoides, secuestradores de radicales libres. Y aquí
están ubicados, ¿ya? Esto es para mí importante, porque ya los conocen todos, pero ¿dónde están ubicados? A nivel intracelular están todas las enzimas, ¿no es cierto? Ahí está superóxido de glutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión reductasa. Ahí necesitamos que haya un glutatión reducido para absorción. La glucosa 6-fosfodeshidrogenasa que produce NADPH de la vía del fosfogluconato, y taurina e hipotaurina, que son muy importantes como antioxidantes, y sobre todo en la leche materna, la glucosa y las intracelulares. A nivel de membrana, la vitamina E es la que protege. Pero ¿quién te ayuda a la vitamina E? La A, la C y el glutatión. Esas están pendientes de que la vitamina E esté actuando, protegiendo la membrana. Y a nivel extracelular, estamos con ceruloplasmina, transferina, albúmina, ¿no es cierto? Pero también taurina y hipotaurina, que sale del intracelular al extracelular, y por eso es que llega con la leche materna al bebé con un sistema de protección en proceso de lactancia. Y así podríamos ver algunos otros. No vamos a hacer más que repetir lo mismo: agentes de protección por el estrés oxidativo, los diferentes mecanismos. Ahí terminamos nuestra clase, que son nada más para que se ayude un poquito, pero ahí terminamos nuestra clase, ¿ya? ¿Listo? Ahí, si quieren ver algunos mecanismos. Quizá esto, porque muchas veces nosotros hemos hablado de la paradoja de antioxidantes y prooxidantes. La ascorbate es un antioxidante, también concentraciones relativamente altas puede ser una fuente de radicales superóxidos, ¿ok? Entonces existe una relación directa entre lo que se denomina estrés oxidativo con el distrés y el eustrés, ¿ya? Actualmente tenemos tres conceptos. El día de hoy tenemos tres conceptos. Sí. El estrés oxidativo es, digamos, que ya hay demasiados radicales libres, ¿no? Eustrés, cuando digamos, está lo normal, ¿sí? Un equilibrio perfecto. Eustrés, ¿ya? Y el distrés es cuando más bien no tenemos radicales libres, es decir, por alguna razón hemos dado demasiado antioxidante. Entonces hay que dar un nivel de antioxidante para su paciente, es necesario, pero no en exceso, ¿ok? No en exceso, porque podríamos entrar en el distrés, que sería la ausencia de radicales libres para funciones que se deberían dar normalmente, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, terminamos la clase aquí.